El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia. Hola amigos, muy buenos días. Le habla el Pastor Roque Allegrini en su programa de los días jueves. Permítame hoy conversar con usted sobre una palabra que me ha estado llamando la atención hace un mes. Inclusive la he compartido en la congregación donde soy el pastor. Es la palabra arrepentimiento. Así es, el verdadero arrepentimiento tiene en sí un acto de mucha tristeza. Es como cuando usted era niño, recordará, yo era niño y cometíamos algo incorrecto. Nos habían avisado, no hagas eso porque te va a salir mal. Y nosotros nos desafiábamos y yo lo voy a hacer bien, y salía mal. Y uno volvía a veces a la casa, a veces llorando. Anticipadamente sabía que iba a haber una disciplina, pero lo cierto es que era también, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice si me advirtieron que no lo hiciera, que iba a salir mal? Es decir, el arrepentimiento siempre tiene una actitud de tristeza, producto de haberle fallado a alguien. Desde el punto de vista espiritual, el arrepentimiento cristiano pasa por el hecho de haber entendido, cuando escuchamos la palabra de Dios, haber entendido que le fallamos a Dios. Y mucha gente llega a las lágrimas. Yo he visto gente llorar. Yo personalmente he pasado un momento de tristeza muy profundo en algunos momentos de mi vida, justamente ante fallas mías. El tema está en que viene un después. El cambio de mente me lleva a mí a que las reglas de juego que yo manejaba, que había aceptado, abandono mis reglas y acepto las reglas de Dios. Y es ahí donde se produce un hermoso cambio en nosotros que va a perdurar y que va a bendecir a muchas personas que están cerca nuestro. Arrepentimiento, querido amigo. Un rey israelita que se llamó David. David cometió unas faltas groseras, pero él tenía un corazón que inmediatamente se daba cuenta y comenzaba a pedirle perdón a Dios. Se derramaba delante de Dios pidiendo perdón y enderezaba su camino. En una oportunidad él confesó un pecado delante de Dios y le dijo a Dios: Señor, tú al corazón contrito y humillado no lo desprecias. ¿Y qué es un corazón contrito? Un corazón que ha pasado un periodo de enorme tristeza por haberle fallado a aquel que me dijo: no hagas eso, no lo hagas más. Volver a caer en eso produce una enorme tristeza, porque nos damos cuenta cuánto fallamos nosotros y también nos damos cuenta que Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Usted dirá, Dios es muy exigente, porque hay gente que dice que Dios es muy exigente. Yo sé que había maestras exigentes en la escuela primaria, sé que había profesores exigentes en la secundaria. En la facultad ya esa disciplina no era tan exigente, todos los alumnos eran prácticamente adultos o jóvenes de ya mayor edad, pero el fallar traía algún problema, ¿no? En la escuela secundaria, recuerdo, en mi época se acostumbraba a poner disciplina, amonestaciones. ¿Cuántos de ustedes tuvieron amonestaciones en la escuela por haber hecho algo que no debían hacer? Y lo feo de las amonestaciones es que llamaban a los padres. Esa vergüenza era fea, ¿eh?
Por eso el arrepentimiento tenía que ser genuino y tenía que conllevar a un abandono de la práctica de esos actos indebidos. En la Biblia, que la tengo siempre acá, como usted sabe, estaba haciendo memoria de un texto que Pablo, el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, le escribió a una iglesia que estaba en una ciudad griega que se llamaba Corinto, se sigue llamando Corinto, está en el norte de Grecia, en el mismo lugar, por supuesto, donde estaba la antigua, y Pablo le va a explicar algunas cosas, porque en esa iglesia era una iglesia muy tolerante y no corregía los errores. Es decir, había gente que estaba en adulterio, pero un adulterio extraordinario, porque por ejemplo un hombre se había unido a la esposa del padre, que no era su madre, sino evidentemente ese hombre era huérfano, el padre se casó de nuevo y este hijo le sacó la mujer al padre. Y Pablo se agarraba la cabeza de lejos cuando le dan la noticia y le dice: ¿cómo, hermano? Le escribe una carta con ese motivo. Y en la carta esta de 2 Corintios, capítulo 10, Pablo va a hablar de la tristeza. Porque cuando la gente se arrepiente, por un momento, al recordar los errores, uno sufre, recibe un estado de tristeza que dura unos minutos y que Dios quiere que dure unos minutos para que entendamos el resultado del pecado. El pecado mata, amigo. El pecado te quita la presencia de Dios. El arrepentimiento del pecado te devuelve la posibilidad de volver a Dios con la condición de que no repitas la maldad, sino que la abandones. Vuelvo al texto de segunda carta a los Corintios, usted que tiene Biblia, capítulo 7, segunda carta a los Corintios 7, verso 10, dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Vio cuando una persona se suicida? Alguien de la familia, un amigo dice: sí, andaba terriblemente mal, andaba re amargado. Bueno, esto es tener amargura y no buscar a Dios en ese momento es correr un riesgo de muerte. Correr un riesgo de muerte. Pero buscar a Dios, la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Y qué es la salvación? El perdón que viene de Dios. El perdón. Ser perdonado por Dios es tremendamente beneficioso, amigo. Dios quiere que tú y yo seamos perdonados. Pero el proceso del arrepentimiento es necesario. Y aquí introduje esta palabra proceso. Una palabra que no se usaba en la iglesia cuando yo conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero que hoy se utiliza porque era una palabra que hacía falta. Porque hay etapas en la vida cristiana que duran. Y en esas etapas no es una sola cosa que nos pasa. Nos pasan 2 o 3 cosas. Es un proceso que culmina con la concreción de una obra espiritual en el hombre y en la mujer. El arrepentimiento es un proceso que empieza con tristeza. Pero lógicamente usted dirá: voy a estar triste hasta que venga, hasta que me encuentre con... No. Por eso le estoy diciendo, es un proceso. La primera etapa es una tristeza profunda por haberle fallado a Dios. Pedir perdón, buscar su presencia, acercarse a Dios en oración, tal vez en la soledad de su cuarto,
tal vez en algún lugar donde usted se sienta libre, pero buscar a Dios, pedir perdón y decirle a Dios, me arrepiento de lo que hice. Señor, ayúdame a no volver a caer en lo mismo. Y el resultado del arrepentimiento es salvación. Y la salvación significa un estado espiritual diferente. Ya no hay tristeza, ya viene paz, ya viene un gozo interior, porque tremendo es cuando alguien recibe perdón. Lógicamente, tal vez usted dirá, la gente anda feliz, nadie va a pedirle perdón a nadie. Y tal vez usted tenga razón, pero usted no sabe el estado en que esa persona, las sensaciones que tiene en su interior cuando está sola. Tal vez cuando está sola tiene ganas de llorar, se siente mal, recuerda la ofensa que hizo. A veces al revés, recordamos la ofensa que nos hicieron. En los dos casos, en un caso hay que pedir perdón y en el otro hay que perdonar, porque el Padre nuestro lo dice, perdona nuestras deudas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o que pecan contra nosotros. Es decir, Dios nos enseña a perdonar y también nos perdona. Posiblemente primero Él nos perdone y entendemos el valor del perdón y procedemos a perdonar, aunque no todas las experiencias son iguales. Hay gente que primero ha necesitado perdonar, incluso perdonarse a sí mismo. Usted puede pensar que hay gente que se odia a sí mismo, y tal vez alguno que me esté escuchando esta mañana tenga esta experiencia personal, que cometió algo y para él es imperdonable y vive con una carga tremenda. Bueno, si alguien hubiera así escuchando este programa, permítame decirle, querido amigo, querida amiga, la condenación no te la podés hacer vos a ti mismo. Dios pensó en todas las circunstancias que el hombre pasa. Y si el hombre peca contra sí mismo a través de los errores que comete y se perdona cuando viene al encuentro de Dios, recibe una paz tremenda porque deja atrás un episodio que no lo dejaba dormir tal vez. Perdonarse a sí mismo es importante. Y usted dirá, pero yo necesito que yo lo que ofendí, bueno, es una experiencia triste, sí. Si la persona a la cual ofendiste vive, todavía tenés oportunidad de hablar, de arreglar. Te va a hacer muy bien eso. Si la persona no está, bueno, te juntás a sola con Dios, de confesarle, hablar lo que pasó a solas, buscando una intimidad con Dios, porque Dios da intimidad. La Biblia dice así: aquel que va a orar, vaya a su cuarto secreto, a su lugar secreto, y allí en el lugar secreto ore, y yo oiré y le responderé todo lo que me pida. ¿Cuál es tu lugar secreto? ¿Tenés un lugar secreto? Bueno, aceptá la propuesta de Dios. Busca un lugar secreto. Es decir, no hace falta que tengas testigos. Hace falta que te arrepientas, que cambies de actitud, que dé lugar en tu mente a cambiar tu manera de pensar, que lo que vos aceptabas como bueno y era malo, cambia esa manera de pensar y que tu conducta se transforme, sea diferente. Oh, si Argentina tuviéramos esta experiencia de arrepentimiento en muchas personas. Todos queremos un país diferente. Yo creo que nadie ha dejado de darse cuenta que los errores traen consecuencias, que los pecados traen consecuencias. Pero hay un gran problema. No podemos pedir perdón nosotros por el que hizo la macana. Podemos pedir perdón
por esa macana para que las consecuencias no nos vengan a nosotros, porque a veces depende del cargo que ha ocupado una persona y que ha pecado contra Dios, viene un castigo sobre una nación. Por eso si un presidente peca contra Dios, está como maldiciendo la nación. Y esto se siente porque hay un ambiente espiritual en ese país que uno dice, ¿qué está pasando? Parece que está todo maldito. Bueno, los pecados que no se confiesan, que no tienen arrepentimiento, dejan en el ambiente de un país una carga espiritual muy fuerte. Y lo peor de todo, y los argentinos lo sabemos bien esto, que esas maldiciones que se han producido en una generación pasan a la otra y así sucesivamente. Un gobierno no puede arreglar un problema de un país. Dios puede arreglar el problema del país a través de arreglarnos a todos nosotros. Tenemos que cambiar. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que dejar de hacer lo malo que estamos haciendo. Pero solo no vas a poder, amigo. Tenés que pedirle a Jesús que entre a tu corazón y comenzar a perdonar y a pedir perdón. A perdonar a los que te ofendieron, ese que vos cuando se te cruza tenés ganas de hacer algo en contra de él. Bueno, basta ya, te estás haciendo daño a vos mismo. Pero lo que vos hiciste, pedí perdón. Si ofendiste a alguien, si te quedaste con alguien que no es tuyo, devolvelo. Esto es lo correcto delante de Dios. Se llama restitución. Un discípulo de Jesús que se llamaba Mateo, Jesús fue a cenar a la casa de él. Y Jesús le dijo, habló con él, y Mateo dijo, Señor, a partir de ahora voy a devolver 4 veces con aquellos valores con los cuales yo me quedé. Es decir, él reconoció que había estafado a personas. Él cobraba impuestos y se lo daba a los romanos. Evidentemente, a veces se quedaba con algo para él, más de las comisiones que los romanos le pagaban. Pero él dijo, Señor, voy a devolverle 4 veces a aquellos a quienes estafé. Tremenda actitud, ¿no? ¿Qué habrá sentido él? Jesús fue a la casa de él y él se sintió desnudado. Estaba recontento que Jesús fue a su casa, lo recibió con mucha alegría. Jesús fue a comer a su casa. Pero él ahí dijo, algo tengo que hacer. No puedo ocultarle a Jesús lo que yo soy. Así que se lo confesó y prometió algo. Tremendo, ¿no? Es decir, eso se llama restitución. Si robaste algo, devolvelo. Si ofendiste y estaba mal, anda a pedir perdón. Arregla esa ofensa. Puede ser que te vaya bien, pero puede ser que te vaya mal. Es verdad, porque la gente a veces es rencorosa. Y si esa persona que ofendiste no pasa por el proceso tuyo de arrepentimiento, a lo mejor no te perdona, pero Dios ve tu actitud. Y eso es lo que importa, lo que Dios ve. Tenés que hacerlo. Arrepentimiento, qué palabra. Para mí es una palabra desafiante. Argentina sin arrepentimiento no sale. No el arrepentimiento de un presidente o de una presidenta o de un vicepresidente o una vicepresidenta. No depende de solamente, no. Hasta del pobre más pobre tiene que pedir perdón si alguna vez hizo algo mal, porque también está él con su mal hecho, también está maldiciendo el suelo. Veo cuando a los países le falta la lluvia o le sobra la lluvia y uno dice, qué bendición es la lluvia, pero hay tanta que se arruinó la cosecha. Qué bendición es la lluvia, pero hace 4 meses que no llueve, un extremo o el otro. Cuando la lluvia cae es la promesa de Dios. Cuando el hombre obedece, Dios promete dar la lluvia justa y necesaria. Pero claro, los presidentes no leen la Biblia, parece. Pero está prometido.
Israel lee la Biblia, está en el Antiguo Testamento esa promesa. Israel hoy, con lo chiquitito que es, produce como un país que tiene 4 o 5 veces su territorio. Hasta crece, hay producción en el desierto árido del sur de Israel. Ellos logran producción de frutas y de flores. Usted dirá, mentira, no, lea, por favor, vea internet, asesórese. Yo estuve investigando esto, es una maravilla, pero ellos saben que en la obediencia, cosa que han entrado ellos a obedecer a pesar de que el mundo los detesta, los odia, es un error agarrársela con Israel. Por favor, no lo haga. Por favor, no lo haga. Es un pueblo bendecido por Dios. Todo lo que han querido maldecirlo a Israel, esa maldición se le vuelve en contra. Realmente piénselo. Respete ese pueblo. Usted le dicen muchas cosas malas en contra de su pueblo. Le voy a decir que la mayoría son mentiras. Son un pueblito, una nación, que es la tercera parte de Entre Ríos. Va a hacer tanto daño. Sí, tienen dinero muchos judíos, es verdad, porque Dios los bendice en medio de la maldición de los pueblos. Es así, Dios los cuida mucho más allá de lo que cuida Argentina a sus habitantes. Hago un silencio para que piensen todo lo que he dicho. Arrepentimiento es una etapa de tristeza, una etapa de reconocimiento de lo mal que uno ha cometido, de los pecados que ha cometido, una etapa de pedir perdón y de cambiar la mente y decir, no hago más eso, y una etapa de una conducta diferente. Yo te invito, querido amigo crespense, a adoptar una nueva conducta que te agrade a ti mismo, a tu familia y a Dios, que agrade a tu trabajo, a tus compañeros, a tus vecinos. No te estoy diciendo que te portes bien porque sí, porque no funciona. Funciona a partir de pedir perdón a Dios, a partir de tener un corazón agradable a Dios. Y eso no se arregla sin arrepentimiento. No es cuestión de decir, sí, voy a cambiar y listo. No, querido amigo, no. Hace falta arrepentimiento, y con el arrepentimiento arreglar todo lo que debas arreglar, en lo que defraudaste, en lo que mentiste. Escuché alguna vez un caso de una persona que mintió en un juicio y mandó preso a alguien inocente por lo que él dijo. Le pagaron para que mintiera, pero se convirtió al Evangelio, y eso que había hecho no lo dejaba dormir. Bueno, ¿qué hizo? Fue a la justicia y dijo, yo mentí. ¿Usted sabe que por falso testimonio va a ir preso? Sí, prefiero ir preso, pero dejar que mi conciencia deje de acusarme todo el día y que esa persona salga en libertad porque es inocente. Y así pasó. Quedó inocente, el inocente afuera de la cárcel, y él tuvo que purgar un tiempo en la cárcel producto de su falso testimonio. ¡Wow! Esas cosas a mí me sorprenden y me maravillan. Si Dios hace esos cambios en el hombre, entonces Dios es maravilloso. Le presento a ese Dios a usted. Si no lo conoce, conózcalo, porque Dios es el que cambia la mente, cambia el corazón, cambia nuestra voluntad y nos hace vivir correctamente cuando le damos lugar a nuestra vida. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Usted, por favor, consígase una Biblia, lea la Biblia y aprenda cómo ve Dios nuestros actos y nuestra vida. Y usted va a empezar a transformarse en un hombre o una mujer que va a tener fuerza para ayudar a los que están extraviados. Porque Jesús vino a buscar a los que estaban perdidos. Y usted, al recibir a Jesús,
va a recibir la misma comisión, el mismo encargo de parte de Dios. Tengo que hablarle a mis amigos, a mi familia, porque lo que me está pasando a mí lo tienen que conocer ellos. Es maravilloso cuando Dios te cambia, amigo. Hoy he estado hablándote para que cambies tu corazón, para que aceptes la voluntad de Dios, aceptes vivir para Dios. Es tan importante que Dios no sea ajeno a nuestra vida. No voy a prolongar más este relato. Quiero orar contigo. Permíteme un par de minutos para enseñarte a orar. En este caso, si has hecho algo incorrecto y tienes que pedir perdón, ojalá tengas ese dolor. Ojalá, porque ese dolor Dios lo va a ver, que te estás doliendo por lo mal que hiciste y te va a ayudar a cambiar. Por eso podés orar así: Señor, vengo a tu presencia. Escucho que tu palabra dice que el arrepentimiento lleva a salvación. Quiero cambiar, Señor. Me duele haber hecho cosas malas. Me da tristeza haber fallado a personas y ahora entiendo que te fallé a ti también. Ayúdame, perdóname. Muchas veces me siento como que soy una persona despreciable. Delante tuyo me perdono, Señor. Perdono mis actitudes. Y voy a pedir perdón a aquellos que he ofendido. Ayúdame, porque me va a ser doloroso doblegar mi orgullo, pero entiendo que debo vencer ese orgullo y pedir perdón a los que he ofendido. Bendice mi familia, mi propia vida, mi trabajo, mi actividad, mis relaciones y sobre todo mi esposa y mis hijos, mi esposo y mis hijos, mis nietos también. Padre, en el nombre de Jesús, dame tu perdón. Lo recibo esta noche, esta mañana, lo recibo esta mañana y te doy gracias, Señor. A ti sea todo honor y gloria. Entiendo que tú eres nuestro creador y que eres amor, y por ese amor me atrevo a pedirte perdón en el nombre de Jesús. Recibo el perdón, lo creo, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén. Deseo que esta palabra haya calado hondo en tu interior y seas una nueva persona. Argentina necesita muchas personas que nazcan de nuevo a una nueva vida en Cristo. Abandonar la vieja vida que teníamos hasta acá, ignorando a Dios y en pecado y haciendo mal, o no importándonos si hacíamos mal o no, viviendo a nuestro antojo. Pero hoy, Señor, queremos ser sensibles. Bendice a cada oyente, Señor. Gracias por esta oportunidad que me da de hablar de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por escuchar. Dios bendiga a su familia. Sean borradas todas las maldiciones del pasado, de aquellas cosas no resueltas que vienen tal vez de los abuelos, de los padres o de los bisabuelos, no sé. Pero si viene algo del pasado, corte en el nombre de Jesús. Renuncia a todo rencor, a toda venganza, renuncie. Y dele lugar al Señor. Dios lo bendiga. En 7 días lo espero en este mismo lugar, en este mismo sitio de la televisión y de la radio simultáneamente. El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7 Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia.